Buenas tardes, mi nombre es Abraham Rangel Campos, estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Yo hoy voy a explicar la práctica número 7 llamada regulador de voltaje serie del Laboratorio de Ingeniería Electrónica. Aquí se nos muestran los objetivos de esta práctica, los cuales son diseñar un regulador de voltaje serie ajustable, comprobar el funcionamiento del regulador, medir la resistencia de salida del regulador, medir el porcentaje de regulación de línea y, por último, comprobar el funcionamiento del circuito de protección contra cortocircuito. Aquí se nos muestra el material y el equipo necesario para poder realizar esta práctica. Y aquí tenemos el circuito en cuestión, el cual yo ya me encargué de realizar aquí en el Multisim. Cabe destacar una aclaración que aquí en vez de se nos pide tener un JFET 2N5951 y yo lo tuve que cambiar por un transistor 2N5911. Todo lo demás es de acuerdo a las especificaciones de esta imagen, donde aquí tenemos un diodo Zener de un valor de 5.2 volts. Aquí tenemos un potenciómetro, un capacitor, un transistor 2N3055A y otro transistor 2N3904. Tenemos unas resistencias y otro potenciómetro. Y aquí lo importante, un amplificador operacional UA741. Aquí se nos muestra la teoría preliminar, la cual es muy importante para poder realizar los cálculos requeridos en la parte del reporte de esta práctica. Por lo que ahora puedo explicar el procedimiento de esta práctica, donde el punto 1 del procedimiento se nos pide implementar el circuito en cuestión, el cual yo ya me encargué aquí de realizar. En el punto 2 se nos pide ajustar el voltaje de referencia a un valor de 1.2 volts, como aquí podemos ver. Y se nos pide medir el voltaje de salida del amplificador operacional para checar que no esté saturado. Y eso será más a continuación. En el punto 3 del procedimiento se nos pide ajustar la resistencia para poder obtener el voltaje de salida mínimo y registrar su valor. Y en el punto 4 se nos pide ajustar el valor de la resistencia para obtener el voltaje de salida máximo y registrar su valor. Por lo que a continuación voy a mostrar cómo obtuve estos dos valores, el voltaje de salida mínimo y el voltaje de salida máximo. Para esto, ya tengo aquí colocado un multímetro y corriendo la simulación, podemos obtener el voltaje de salida mínimo, el cual es redondeando de 8.45 volts, como aquí podemos ver, y el voltaje de salida máximo es de 17.233 volts, como aquí podemos ver. Por lo que después de haber obtenido estos valores, puedo pasar al punto 5 del procedimiento, donde se me pide completar esta tabla que aquí podemos ver. Para completar esta tabla, tengo que cambiar el valor de la resistencia de carga por estos valores que están aquí para poder obtener sus voltajes de salida y corrientes de salida. Para comprobar que todo eso esté bien, aquí se me dice que tengo que ajustar un valor nominal de 20 volts, como aquí podemos ver, con una resistencia de carga de 1 kilo ohm, y con ello nos tiene que dar un voltaje de 10 volts. Donde corriendo así la simulación, yo aquí pude ver que al tener un 79%, se nos da un valor aproximado a 10 volts. Por lo que utilizar este valor. Una vez visto que sí se cumple este requisito, puedo demostrar cómo obtuve estos valores. Donde, por ejemplo, para no ser muy larga la explicación, voy a cambiar la resistencia de carga a 470. Y al correr la simulación, nos da un voltaje de 9.858 volts, como aquí podemos ver. De hecho, yo me di cuenta que no importa qué valor le cambiaba en la resistencia de carga, el voltaje de salida siempre fue el mismo.
Por ejemplo, voy a cambiar el valor ahora a 100 ohms. Correr la simulación y me sigue dando el mismo valor. Al obtener el voltaje de salida de estas resistencias, tengo que dividirlo el voltaje entre la resistencia de carga y así puedo obtener el valor de la corriente. Y así es como obtuve esta tabla. Por lo que ahora puedo explicar el paso 6 del procedimiento, donde se me pide ajustar el voltaje de salida a 10 volts. Tiene una resistencia de carga de 100 ohms, que ya lo tengo. Y para ello podré completar esta tabla, donde tendré que estar cambiando el voltaje de entrada, como aquí se me indica con estos valores, para poder obtener el voltaje de salida y poder utilizar ese valor en esta ecuación para poder obtener la corriente de aquí, de esta tabla. Por lo que, por ejemplo, al cambiar a un valor de 18 volts con una resistencia de 100 ohms, como aquí podemos ver, y me da un valor de 9.857 volts, obteniendo así la regulación de línea para este valor de voltaje. Otro más podría ser, para no ser muy larga la explicación, un valor de 21 volts. Aquí me da que 9.858 no cambia mucho. Aquí como está. Al dividir los valores de este voltaje entre 100, que es el valor de la resistencia, me dio estos valores y así pude completar esta tabla, por lo que ahora puedo proseguir con el punto 7 del procedimiento, donde se me pide colocar un valor de la resistencia de 10 ohms. Con un valor de 20. Como aquí podemos ver, voltaje de entrada y la resistencia. Y así podré obtener el valor del voltaje de corriente directa de la resistencia de carga de 10 ohms, como aquí podemos ver, el cual a mí me dio un valor de 1.86 volts, como aquí podemos ver que puse. Por lo que ahora puedo explicar el reporte de esta práctica, donde el punto 1 se me pide graficar el comportamiento del voltaje de salida contra la corriente de carga, utilizando los datos obtenidos en el paso 5 del procedimiento. Y así, con los datos obtenidos del punto 5, con esta tabla, pude realizar esta gráfica, donde aquí podemos ver que conforme disminuye la resistencia, el voltaje de salida se mantiene igual y la corriente va en aumento, como aquí podemos ver. En el punto 2 del reporte, dice que de la gráfica anterior determine los cambios totales en el voltaje y la corriente de salida, donde aquí yo ya pude obtener estos valores al poder visualizar esta gráfica. Por lo que puedo proseguir con el punto 3 del reporte, donde se me pide que con el resultado anterior, o sea, estos valores, calcular la resistencia de salida del regulador utilizando esta ecuación. Por lo que al hacer una sustitución, a mí me dio que la resistencia de salida del regulador es de 0.109 ohms. Aquí sí nos dice que debe ser un valor pequeño, por lo que sí se cumple este requisito. En el punto 4 del reporte se me pide graficar la curva de regulación, es decir, el comportamiento del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, utilizando los datos del procedimiento 6 paso 6. Donde al usar los valores de la tabla del paso 6, que aquí podemos ver, obtuve esta gráfica. Por lo que ahora puedo pasar al punto 5 del reporte, donde se dice que de la gráfica anterior determinar los cambios totales en los voltajes de entrada y de salida, donde el voltaje de salida, aquí podemos ver que hubo una variación de 4 volts y una corriente de 0.0001 de cambio. En el punto 6 se me dice que para poder determinar el porcentaje de regulación de línea
Se debe saber que el factor de regulación se obtiene de dividir el porcentaje de cambio de voltaje de carga entre el porcentaje de cambio de voltaje de línea. Y aquí tenemos la fórmula para obtener el factor de regulación. Esta fórmula será muy importante para poder realizar un paso siguiente del reporte. En el paso 7 del reporte se me pide determinar el valor de la corriente de cortocircuito medida indirectamente en el paso 7 del procedimiento, donde al sustituir los valores del paso 7 podemos ver que fue de 1.86 volts. Se va a dividir ese valor entre los 10 ohms y puedo obtener la corriente de cortocircuito, que aquí podemos ver que es de 0.186 amperes. Por lo que puedo proseguir con el punto 8 del reporte, donde se me pide determinar el valor de la resistencia de salida del regulador usando los datos del paso 6. Donde aquí, al sustituir los datos del paso 6 en esta ecuación, aquí pude obtener el valor de la resistencia de salida del regulador. En el paso 9 del reporte, se me pide determinar el factor de regulación usando los resultados de la simulación en el paso 8. Aquí podemos ver. Utilizar estos datos y hacer play de ohm para poder obtener estos datos de aquí y sustituirlos. Ya aquí puedo obtener el valor del factor de regulación, que aquí podemos ver que es de 120. Y por último, el punto 10 del reporte dice que debo explicar cómo se puede medir la corriente del cortocircuito usando el simulador. Y yo pude medir la corriente del cortocircuito al colocar la resistencia que corta el paso de corriente, es decir, la resistencia que hace cortocircuito. Coloqué un multímetro en esta para poder obtener así el valor de la corriente del cortocircuito. Valga la redundancia. Y de esta manera puedo dar conclusión a la explicación de la práctica 7, regulador de voltaje serie. Muchas gracias.